palabra. Nos gozamos también en la predicación, en la exposición de su santa palabra. Ahora continuamos, hermanos, con nuestra clase, lección 32. El tema no sé si esté aquí, sí. No, esa es la lección anterior. La lección del día de hoy es el trabajo digno y la prosperidad, en la lección número 32. Aunque la verdad el tema daba para, como vimos la semana pasada, para mucho más, ¿verdad? Pero tal vez después, con el favor de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner en las manos del Señor esta clase, que el Señor nos ponga algo en nuestros corazones para irnos en esta mañana, ¿verdad? Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, por tu misericordia. Te doy gracias por la vida de nuestros hermanos. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que supla nuestras deficiencias, tu gracia, la que prevalezca en esta mañana con esta lección y podamos llevarnos algo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, fíjense que precisamente el día viernes, me acabo de cambiar de domicilio hace poco y por cuestiones prácticas, pues me queda mucho más fácil tomar el metro hacia mi casa y al trabajo. Y hay algo que me causó mucho gozo el día viernes, que es, por lo menos no me había tocado ver, ¿verdad? Y era un joven de algunos, ya se abrió aquí, unos 20 años le calculo, 22 años máximo. Y uno de esos pasamanos del metro que van desde el techo, que van hasta el piso. El metro iba con mucha gente, muchos sentados, muchos parados. Y el joven traía una Biblia en su mano, traía un cuaderno como diario en otra, y yo no sé cómo le hacía, ¿verdad? Y él recargado, leyendo la Biblia y haciendo unos apuntes. Y yo pues lo tenía a unos centímetros y el joven estaba leyendo, me llamó la atención aún más, de ese hecho que estaba leyendo Levítico. Y luego, aparte de Levítico, él hacía como una reflexión diaria, porque me imagino ponía como una fecha, un renglón, lo separaba con una raya y abajo hacía otra, y pues mi curiosidad me guió a leerlo, tratar de leer lo que él estaba escribiendo en ese diario. Y el joven escribió, me conmovió mucho el que él puso: a Dios, hoy aprendí, y me llamó muchas cosas que él decía, hoy aprendí que Dios ama la santidad, algo así decía, y detesta la lujuria, extraído de su lectura de Levítico. Y me hacía reflexionar que a veces yo, en lo personal, ponemos pretextos porque no tengo tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Y este joven me dio una lección de que aún en el metro, aún en una situación que es muy incómoda, en un lugar incómodo, se puede leer, y no solo leer, se puede hasta estudiar la palabra del Señor. Y creo que los que estamos aquí, quisiera que nunca perdiéramos esa hambre que tenía ese joven, ¿verdad? Porque yo recordaba mis primeros años de conversión y queríamos devorarnos la Biblia. No sé si a usted le pasaba, y pasan los años y a veces vamos enfriándonos un poco. Y yo decía, Señor, dame esa hambre que tiene ese joven todavía por tu palabra. Y en lo personal quería compartirles eso porque si ya la perdimos, volverla a tener, ¿verdad? De su santa palabra, como la tuvo este joven. La lección, el trabajo digno y la prosperidad. No sé si a usted, hermano, en su trabajo, los que todavía estamos en un empleo día a día, muchos de nuestros hermanos ya están gozando de una jubilación, pero no le tocó la frase, gracias a Dios es viernes. ¿Cuántos de ustedes repitió esa frase? La mayoría, ¿verdad?
Y a veces esta frase implícitamente lleva de que, como dice un compañero, ya aventar el pico y la pala el viernes, ya descansar. Pero hay una carga que esa frase nos enseña, ¿verdad? Que hay detrás tedio. ¿Qué le indica esa frase? Gracias a Dios es viernes, hermano. ¿Qué cree que haya detrás de quien haya dicho esa frase? Ganas de descansar. ¿No qué? Que no le gustan lo anterior. No le gustaron los 5 días anteriores, ¿verdad? Está fastidiado, está harto, está cansado. Algunos irse de, como le dicen los hermanos, la gente del mundo que les dice, por fin ve viernes y irse a tomar, y etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esa no era la idea en la creación, como vamos a ver, que el trabajo causara esos sentimientos de hartazgo, de fastidio. De hecho, creo que si vamos a la creación original, ni de cansancio, ¿verdad? Era algo placentero, gozoso, el trabajo antes de la caída en el pecado. Pero ¿cómo era en Génesis, hermanos? Al leer el relato de Génesis podemos observar que antes de la caída ya existía el trabajo. Y Dios lo había declarado como algo. ¿Cómo lo había calificado nuestro Señor? Era bueno. Así es. La relación en el huerto, hermanos, a veces, a diferencia de lo que nos enseñan las películas, Hollywood, etcétera, como pensamos que el huerto del Edén era algo meramente romántico, idílico, paradisiaco, donde dos personas con dos hojitas en sus partes íntimas toman una manzana, la ponen en su boca y se vuelven a acostar otra vez, y así está. Y uno pensaría que así estaban, así te enseña la película, ¿no? Perpetuamente así estaban, descansando, etcétera. Pero la Biblia nos enseña una cosa distinta, que Dios puso al hombre y a la mujer a trabajar. ¿Qué nos dice Génesis 2:15, hermanos? ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura? Génesis capítulo 2, verso 15. Así es. Dios dio un trabajo al hombre para que lo labrara el huerto y lo cuidase. Entonces no eran unas vacaciones en Cancún todo incluido, ¿verdad? Donde no haces absolutamente nada más que bajar al restaurante, estar en la alberca un rato, subir otra vez y es como cíclico, ¿verdad? Y hacer lo mismo una y otra vez. No, Dios había puesto una actividad, un trabajo, el cual, a diferencia de lo que la gente podría pensar, era satisfactorio, porque es verdad que el trabajo en sí a veces no es satisfactorio en muchos de nuestros casos, ¿verdad? Puede ser, vamos a ver más adelante, pesado, puede ser muy fastidioso por el pecado de uno y de los que están en un área de trabajo, ¿verdad? Se puede volver muy complicado. Entonces el trabajo era satisfactorio, se hacía de forma gozosa, no había cansancio. En la palabra esta que inventaron, que surgió mucho del siglo pasado, el estrés. En el huerto del Edén no había estrés, no había ansiedad, no había ese cansancio, ¿verdad? Así es. Dios crea, hermanos, pero también el hombre está diseñado, ¿verdad? En su plan para que el hombre también crea, fabrique, invente, ¿verdad? Y refleje el carácter de nuestro Señor en ese sentido. El ser humano está destinado, hermanos, a reflejar en el trabajo también la imagen de nuestro Dios. Pero si todo era hermoso en el huerto, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Llegó la desobediencia y por consecuencia el juicio y el pecado. Génesis 3
17 al 19, ¿qué nos enseña? Hasta el 19. Gracias, hermana. A ver, hermanos, ¿cuál fue el juicio? Ahí viene. Lea con atención. ¿Cuál era el juicio? Por la desobediencia de nuestros padres en el trabajo. ¿Cuál fue la consecuencia? Sí, pues sí puede ser eso, ¿verdad? Más trabajo y menos producción, como dice el hermano. La tierra cayó en maldición. Hoy hay sequías, hay plagas, ¿verdad? Cosa que antes no existían, etcétera, etcétera. ¿Qué más, hermanos? Con esfuerzo, ¿verdad? Dice ahora, lo harás de tu rostro. O sea, ya el trabajo ya dejó de ser en ese sentido hasta un gozo placentero. La introducción del pecado hizo que el pecado fuera pesado, ¿verdad? Después de una jornada laboral es pesado, ¿verdad? Podemos decir entonces que eran básicamente dos: la maldición de la tierra y el esfuerzo por ganarse el pan diario. Pero la maldición, hermanos, por esa desobediencia fue más allá. Las consecuencias por el trabajo no se limitaron a estas dos cosas. La tragedia verdadera es que el hombre mismo cayó en maldición. No solamente la tierra, el hombre, la mujer cayeron en maldición. Todo su ser, de hecho, su mente, sus anhelos, todo el ser humano en sí cayó en maldición. Donde quiera que haya una persona alejada de Dios, habrá un conflicto, y entre más alejada esté, más frecuentemente serán esos conflictos y más serios. No sé si a usted le ha pasado en su ambiente laboral. Una persona que es, todos somos en ese sentido pecadores, pero cuando una persona le ha tocado que es más descarada en sus pecados, que los cuenta como si fueran generalmente una gracia, etcétera, son las personas que más conflicto causan en un área de trabajo. ¿No le ha pasado? El pecado vino a traer desestabilidad. ¿Alguien dijo algo? Escuchar. Entonces, le hago una pregunta, hermanos. En su experiencia laboral, mencione algunos motivos frecuentes por lo que existe un conflicto, que le tocó ver conflictos laborales. Las razones más comunes: envidia. Y eso es, vamos a ver que estos pecados que vamos a ver es porque están no hacia afuera, sino en el corazón, y eso es lo que causa desestabilidad en un ambiente laboral. Envidia. ¿Qué causa la envidia, hermanos? ¿Qué hace que una persona sea envidiosa? ¿Qué va a provocar? ¿La qué, perdón? Y del otro, porque avanzó el otro y ya te hizo una bolita que te echó en contra, probablemente al líder, al encargado, etcétera, ¿verdad? Está desestabilizando, ¿perdón? Los chismes no se dan, ¿verdad? Casi en el ambiente laboral. ¿Qué otro pecado? Y nada le parece, ¿verdad? ¿La qué, perdón? La pereza, la flojera. Y a veces esa flojera, cuando en determinados trabajos, el trabajo tiene que salir, pero esa persona que está, esa carga se le va a ir a otra persona. Y eso ya creó un ambiente insano en un trabajo, ¿verdad?
no, eso no pasa casi, hermano, pero la deshonestidad. Y a veces esa deshonestidad proviene también, a veces o generalmente, de un corazón avaricioso, ¿verdad? Eso se da mucho en muchos ambientes, que no voy a decir porque nos pueden cerrar el canal de YouTube. Pero se da en muchos, hermanos, en muchos ambientes. Vamos a ver cómo la situación laboral primariamente está, todas las circunstancias que afectan a un ambiente laboral están en el corazón del hombre. Dios estableció un juicio para la tierra y para el hombre en el sentido de cansancio, pero vamos a ver que la maldición principal está en el hombre mismo, en el ser humano mismo, al estar lejos de Dios. Y esto lo vamos a analizar, hermanos, desde el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Me gustaría que todo aquel que tiene Biblia abra su Biblia y como clase analicemos ese pasaje y veamos cómo el apóstol Pablo usa unas palabras y él habla de la naturaleza pecaminosa y dice a la iglesia de Colosas: haced morir lo terrenal. Pablo le habla, si estuviera aquí entre nosotros, le estaría hablando a una iglesia que ya está en Cristo, pero al estar en Cristo todavía hay, podemos decirles, ¿cómo se le puede decir? Residuos o de nuestra naturaleza pecaminosa, porque todavía no estamos en la presencia del Señor, todavía en la iglesia de Colosas, porque no puedo decir Bellavista, porque no se enojen, había avaricia, pereza, ira, etcétera. Entonces le dice a la iglesia: quítate lo terrenal, ¿verdad? O sea, haz morir lo terrenal. Pero también les dice después: vístete como lo que verdaderamente eres. Vamos a ver capítulo 3, hermanos, verso 5. La avaricia que puede provocar en un ambiente laboral, hermanos, cualquier tipo de desgracia. Una persona que desea el dinero y ese sea su objetivo principal, va a hacer lo que sea para lograrlo. Va a mentir. Si una persona es avariciosa, va a engañar, va a ocultar. Si todo va a delatar a otra persona que es inocente, le vale, como dicen, 2 cacahuates, ¿verdad? Porque él quiere conseguir lo que él ya planeó. O sea, la avaricia del corazón del hombre no tiene ningún freno. Verso 8, ¿alguien lo tiene? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ira. ¿Le ha tocado a usted, hermanos, una persona iracunda en su trabajo? ¿Cómo se sintió usted con una persona iracunda en su trabajo? Y que no sea un jefe, que no sea un encargado, porque eso se va a agravar de una manera más terrible, ¿verdad? A mí en lo personal sí me tocó una persona así, y es algo terrible. Cuando una persona, ¿verdad?, es iracunda. En mi experiencia, en ese momento yo estaba cambiando de trabajo y estaba en el inter de que me dieran la plaza definitiva. Yo estaba por un contrato primero de 3 meses y luego se te da la plaza definitiva. Así es en ese trabajo. Y de repente, no sé qué ocurrió, oye, ¿puedes irme a la cocina? Y empezó a maldecir y a insultar. Y alguien me dijo: ¿y por qué no vas con el director? Si tú dices lo que te dijo, yo lo que hubiera hecho es: prendo mi celular, lo guardo, grabo la conversación. Esa muchacha el lunes ya no estuviera aquí. Hay políticas donde no puedes insultar, no puedes denigrar, políticas humanas en la empresa donde eso no puede, está muy penado. Y yo dije: es que
yo no tengo la plaza definitiva, ¿verdad? Si lo digo, ella me va a ir en mi contra porque ella es la encargada. Entonces lo que opté es por la fiesta en paz y el Señor se encargó, ¿verdad? Pero la ira, hermanos, puede causar cosas terribles en otra persona. No sabemos a qué grado, puede psicológicas, ansiedad, de una manera, de muchas formas. La violencia también en ira. ¿Qué otro? En el versículo 8 vienen otros dos términos, hermanos. ¿Cuál es? Palabras deshonestas y mentira. Es muy frecuente también en un ambiente laboral. ¿Hiciste ya lo que te dije? Sí. No he hecho nada, ¿verdad? Entonces, es algo que como cristianos debemos evitar. Pablo nos diría, haz morir lo terrenal. Y espero que como cristianos no hagamos ninguna de estas cosas que el apóstol nos dice que debemos de hacer, morir. Ni mentira, menos palabras deshonestas, menos iracundos, menos maliciosos. Pablo nos dice de esta manera en el para Pablo, hermanos, si no estoy siendo santificado por Dios y mortificando mi pecado, no seré. Ayúdenme el verso 18, hermanos. Como la santificación tiene que ver con toda nuestra persona, hermanos, con todo nuestro carácter, no, va a afectar en cualquier ámbito laboral de nuestra vida, ya seamos como padre, como hijo, y vamos a ver que el apóstol Pablo lo habla como empleado, como amo, todas estas áreas. Si no hay santificación, no puede ser ni un buen esposo, ni una buena esposa, ni un buen marido, ni un buen hijo, ni un buen siervo, ni un buen amo. La santificación tiene que ver con toda nuestra persona y en cualquier ámbito que estemos se va a reflejar, en la casa, en el negocio, en la oficina, etc. Verso 18 del capítulo 3. Se da cuenta que el apóstol Pablo dice, quítate lo terrenal, ¿verdad? Vamos, el 19, hermana. Y esto no es otra cosa más que santificación, porque a veces pensamos que la santificación es, alguna persona tal vez en la religión tradicional cuando escucha santificación podría imaginar un cirio, una lámpara y estar dándose golpes de pecho, y la santificación es apartarse a una esquina y estar repitiendo frase tras frase religiosa. Pero vemos que el apóstol Pablo menciona que la santificación es práctica. En la casa, en la oficina, en el negocio, en donde estemos, la santificación es posible. Como esos antiguos monjes de los primeros siglos que optaban, decían, hay tanta maldad que lo más santo es aislarse a un convento, etcétera. Y para ellos vivían su santidad, tratar de alejarse lo más posible del mundo exterior que lo consideraban malo. Pero el apóstol Pablo nos enseña que la santidad no es otra cosa que sumergirnos, ¿verdad? Digamos así, o estar en medio de un mundo pecaminoso y mantenernos íntegros. Como ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús no rehuía, sino que, porque recuerdan esos reproches que le hacían a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué comes con prostitutas? ¿Por qué comes con publicanos? Y esos reclamos se los hacían los fariseos. Y ellos creían que al retraerse de ellos eran más santos, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver verso 20, ¿alguien nos podría ayudar? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Y 22, hermano. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amén. Entonces,
ser un buen trabajador, la pregunta sería, ¿cómo puedo ser un mejor empleado? ¿Cómo puedo ser un mejor trabajador? Hacerlo todo como para el Señor. Así es. Esa sería la motivación por excelencias, ¿verdad, hermana? Sería la motivación. Yo, mientras preparaba esta clase, pensaba una frase que se le atribuye al escritor C.S. Lewis, que era el autor de Crónicas de Narnia. Y él decía más o menos así algo: las personas que se han apartado de la fe cristiana, por más que hayan detestado la fe cristiana, en lo más profundo de su corazón saben que no hay un ideal ético más alto que el de Cristo y del cristianismo por consecuencia. Imagínese usted, hermano, usted que como padre, como hijo, como empleado, ¿puede haber un ideal más alto que el de la fe cristiana? ¿Y cuál es el ejemplo de la fe cristiana? Alguien que siendo Dios mismo, condesciende con nosotros, se hace como uno de nosotros, ama, respeta, se humilla, pide perdón, etc. Ese es el ideal, y yo creo que no hay un ideal más alto que el de la fe cristiana. Es como dice la hermana, no hay una motivación más alta que Dios me está viendo aquí. ¿Sabes qué? Mi empleador se fue a una junta, ¿cómo dicen esa frase que ¿verdad? ¿Quién es rey? Algo así, ¿verdad? Dicen, hacen fiesta, algo así. Pero el ideal de que Dios me está viendo, Dios me está observando, y lo que yo hago no es para mi empleador principalmente, sino para Dios. Soy un siervo de Dios en mi hogar, soy un siervo de Dios en mi trabajo, en la iglesia y donde yo esté. Entonces, la motivación más alta es esa, ¿verdad, hermanos? Que es a Dios a quien damos cuentas principalmente, no a los hombres. Y eso moldearía severamente, ¿verdad?, nuestro pensamiento y el pensamiento del mundo también. Colosenses capítulo 12 y 13, hermanos. Vamos a ver cómo, si el hombre cayó en la creación, ¿qué pasa para que Dios nos restaure? ¿Cómo Dios nos restaura? Colosenses 3, 12 y 13. ¿Qué cree usted que está haciendo aquí el apóstol con ese pasaje, hermano? Analízalo, piénselo y medítelo y dígame, ¿qué cree que ahí está haciendo el apóstol Pablo en estos versos? Porque fíjese que está hablando en el verso 13, ¿verdad? Observe el contexto. Primero dice, quita de ti la avaricia, la mentira, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. En el capítulo 8 dice, deshazte de ello. Pero luego que dice el versículo 12, imagínese, Pablo usa como un símil de la ropa. La ropa vieja, deshazte de ella. Los harapos de la mentira, los harapos de la ira, de la blasfemia, de la fornicación, te ensucian. Tú no eres alguien que se tenga que vestir de esta manera sucia. Pero Pablo la lógica del apóstol es una lógica en el versículo 12. Dice, vístete como lo que eres. Eres un hijo de Dios. Imagínese un rey vestido con harapo, ¿verdad?
la mentira, la fornicación, la ira, el enojo no son para ti. ¿Qué dice el versículo 12? Vístete como ¿quién? Fíjese, hermano, cada que nosotros estemos en una situación que somos tentados a mentir, a enojarnos en nuestro ambiente laboral, etcétera, escuche la voz de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Es como si Pablo nos dijera: recuerda quién eres. Tú eres un escogido de Dios. Eres amado entrañablemente, dice el apóstol Pablo. No solamente es quién eres, la persona que más te ama en este mundo, en este universo, dio la vida por ti y quiere que seas como Él. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo tiene una ética tan alta que dice: recuerda tu identidad. Y a veces perdemos nuestra identidad, hermanos, cuando perdemos el control. Todo a veces se presenta, oye, pero una mentira nadie se dará cuenta, y nos ensuciamos, ¿verdad? Y cuando nos ensuciamos, viene el Espíritu Santo, nos redarguye, nos sentimos mal, decimos: es que soy un hijo de Dios, soy un escogido de Dios, dice el apóstol Pablo. Y a veces tenemos la oportunidad, o sea, el Señor nos dice: vístete una tienda exclusiva, ¿verdad? El nombre que usted quiera, no te vistas con harapos sucios. En usando las palabras, hermanos, del mismo apóstol Pablo en el capítulo 3, Pablo dice algo, dice: ustedes son de, ¿cómo empieza el capítulo 3? De arriba, ¿verdad? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, dice el apóstol Pablo. La dignidad que Dios nos ha dado, hermanos, como su hijo, a veces no lo valoramos, ¿verdad? Siento yo que a veces esa dignidad que Dios nos ha dado, porque lo leemos en las Escrituras, nos ha hecho reyes, sacerdotes, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Esa realeza no es solo metafóricamente. Dios nos ha dado en Cristo una dignidad. ¿Recuerdan ese pasaje del Antiguo Testamento donde un enemigo, creo que era de David, lo hizo, era un discapacitado que lo hizo sentar en su propia mesa y estar en la corte del rey? Perdón, Mefiboset, se me olvidaba el nombre. Muchas gracias, hermana. Esa enseñanza del Antiguo Testamento está para ilustrarnos un poco, para que nos demos solamente un ejemplo pequeño de la gran dimensión que Dios nos ha dado en Cristo, ¿verdad? De ser enemigos de Él, dice el apóstol Pablo, nos ha sentado en su mesa, nos has hecho de su familia, nos ha hecho hijos. Entonces, esa es una identidad que a veces, hermanos, podemos olvidar. La motivación correcta en el trabajo es la que dijo nuestra hermana. ¿Cuál era, hermano? La motivación para hacer nuestro trabajo es todo. ¿Qué pasa con alguien que su motivación principal es que se levanta un lunes? Este lunes mi motivación principal es hacer todo el dinero posible en mi negocio, en mi trabajo, etcétera. Pero como motivación principal, ¿cuáles serían las consecuencias? Se va a frustrar y probablemente hará todo lo posible para... ¿Tendrá algún freno ético alguien que piensa así, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Alguno de nosotros tiene negocio propio, hermanos? Nuestra hermana, nuestro hermano. Son pocos, ¿verdad? Los que tienen negocio propio. Pero bendito Dios que la motivación principal es hacerlo mejor para la gloria del Señor. Y eso no implica
que siempre habrá, ¿sabe qué, hermano? No, pues como si fuera un sinónimo de escasez, ¿verdad? Dios también, vemos en la Escritura que bendice la integridad también, ¿verdad? Cuando una persona se conduce con integridad, como vemos en la lección, Dios bendice. ¿Se acuerda de alguien que haya bendecido íntegro en las Escrituras? José se mantuvo íntegro y Dios lo llevó como segundo de Faraón. Daniel. ¿Quién más? Esther. Hay hermanos que dicen que el creyente no debe de estar en la política, pero vemos en las Escrituras todo lo contrario, ¿verdad? José, Daniel. Pero su motivación principal, ¿cuál era? Daniel, en el imperio más importante de su época, en el imperio babilonio, ¿qué pasaría si Daniel, cuando se hizo la prohibición del rey de dejar de orar, y Daniel acostumbraba a orar 3 veces diarias y miraba hacia la ciudad santa que era Jerusalén, abría su ventana y oraba y se inclinaba? Si la motivación principal de Daniel fuera el poder, las influencias, ¿qué hubiera hecho Daniel? Con esa determinación del rey que nadie podía adorar más que al rey. Oye, pero, ¿verdad? El rey me va a quitar de mi autoridad, mis influencias se van a venir abajo. Pero Dios conocía el corazón de Daniel y no le importó, y su primera intención era adorar al Señor. Entonces, el caso de Daniel es relevante. Dios bendice la integridad, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Si no, para continuar. Hay algo que me llamó la atención, hermanos, para terminar, es que en el verso 24 del capítulo 3 del libro de Colosenses, si puede alguien ayudarnos, capítulo 3, verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Generalmente, bueno, desde mi infancia, cuando nos daban un detallito en la iglesia, porque servíamos en alguna manera, ¿verdad? En algo, en lo que sea, nos daban un texto que era este texto, ¿verdad? Que todo el Señor habrá una recompensa. Y no sé usted, pero siempre lo que hacíamos pensábamos que ese texto aplicaba solo a cuestiones que ocurren dentro de la iglesia, por el servicio a Dios en la iglesia. Pero cuando leía este capítulo me doy cuenta que el apóstol Pablo habla de recompensa, pero está hablando de ser buen esposo, buen siervo, buen amo. La recompensa que se refiere al apóstol Pablo es en todos los ámbitos de la vida. Una recompensa que no solamente es por dar clase en la iglesia, o por tocar un instrumento, o traer una enseñanza a los jóvenes, a los adultos. Y el apóstol Pablo habla de una recompensa a un buen padre, a un buen amo, a un buen siervo, un buen empleado. Entonces, a todas las áreas de nuestra vida. Verso 23 al 25, hermanos. Del capítulo 3 de Colosenses 3, 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Gracias. Fíjese que, no sé, pero a veces nos vemos todos tentados
Yo creo que por nuestra propia naturaleza pecaminosa, que viene el patrón, viene el encargado, el jefe, ¿no le ha pasado? Oiga, pásame el trabajo. No vino el compañero. Pero si no viniera el patrón, si no viene el encargado o jefe, no, pues que se le acomode al compañero. Bueno, por lo menos yo tengo un trabajo donde a veces falta alguien y el trabajo se va a amontonar. Alguien más lo va a tener que sacar. Y ha ocurrido que el encargado no va y pasan 2 días y se amontona. Pero cuando el jefe está, sobran manos. No, claro, pásemelo. ¿Qué es? ¿Qué hay que hacer? Pero porque quieren un ascenso, quieren un permiso, quieren la simpatía del encargado, etcétera, ¿verdad? De su jefe. Yo sé que todos necesitamos en algún momento un permiso, cosas así. Pero si como hemos visto, nuestra motivación, hermanos, es el ojo de los hombres, estamos completamente perdidos, ¿verdad? No esperemos recompensa. La recompensa se hace muchas veces cuando nadie me está viendo, no voy a tener un elogio, no voy a tener una palmada en la espalda, una palomita dentro de mi historial, pero Dios me está viendo. Eso es lo que a final de cuentas el Señor está hablando aquí a través de su palabra, ¿verdad? Cuando nadie nos ve el más importante. Entonces, hermanos, nuestro trabajo diario honra a Dios, que lo hagamos, dice, como para Dios y no para los hombres. Se me viene a la mente el caso de Abraham. Abraham, físicamente, se le llama una teofanía, algo así, teofanía, cuando Jesús, antes del Antiguo Testamento, encarnado, ¿verdad? Como el ángel del Señor va y le dice que dame de comer. ¿Se acuerda de ese pasaje que le dice a Abraham? Y corre a Abraham y ¿qué hace? Le habla a un siervo, tráeme un cabrito y prepárame un queso y esto porque el ángel del Señor, ¿verdad? Me dice que quiere comer conmigo. Y se mueve y busca lo mejor y da lo mejor. Pero a veces cuando va alguien a nuestro hogar también y toca, ¿verdad? No hay, venga a la vuelta, venga el martes, ¿verdad? Venga determinado día. Nuestra misma naturaleza pecaminosa, aún siendo creyentes, sale a la luz, ¿verdad? En ese sentido de que, pero cuando dice la Escritura, hacedlo todo como para... Y hay un canto, no recuerdo quién, no voy a hacer uno de Arjona, ¿verdad? Que espero que no sea, pero era un canto que decía, y si el que te pide fuera el Señor en ese crucero, esa madre que tiene un niño colgado a 40 grados, y si es el Señor el que te está tocando, fuera completamente distinto nuestra reacción, ¿verdad? Muchas veces sí. Por eso el apóstol Pablo dice, y todo lo que hagas, todo hacedlo para el Señor. Y es como vimos, si no hay una ética más alta, hermanos, que hacerlo todo para Dios y no para los hombres. Porque para los hombres, pues sí, ¿verdad? Tenemos nuestras, no sé cómo llamarle, ¿cómo se le puede llamar? Donde tenemos catalogados parámetros, ¿verdad? Niveles. Bueno, si viene, es como en la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Donde al rico se le daba su lugar hacia adelante y al pobre dice, busca un lugarcito ahí donde puedas, dice Santiago, ¿verdad? Entonces Santiago dice, hacerlo todo también para Dios. Nuestro trabajo también habla como cristianos, es un servicio a Dios, y nuestro trabajo también trae recompensa. Hace poco se jubiló un señor en nuestro trabajo, yo no sé por qué duró tanto, ¿verdad? Pero le encantaba estar en el trabajo. Se jubiló a los 50 años y le dieron un cheque más o menos jugoso, ¿verdad? Por su desempeño en la dependencia.
Pero nosotros dice que nuestras acciones, hermanos, en la casa, en el hogar, como siervos, traen, dice el apóstol Pablo, una de Dios recibiréis, no un cheque, ¿verdad? Recibimos cosas mucho más grandes de Él. Ahora, ¿qué recompensa? Yo no lo sé, ¿verdad? No me pregunte, porque pues, tampoco la Escritura nos dice qué tipo de recompensa. Pero dice la Escritura que sí la habrá. Y como alguien dijo, en el cielo vamos a llevar muchas sorpresas, ¿verdad? Si cerramos la mano aquí, también dice el Señor que saldremos avergonzados en ese pasaje. Entonces, hay bendición, hermanos, al hacer nuestro trabajo como para Dios. Nuestro trabajo no es algo que está apartado. De hecho, no sé si les conté la anécdota de un hermano que conocí hace como 10 años. En otra iglesia, no se miren entre ustedes, era en otra iglesia. Y ya me decían, no, el trabajo es difícil, yo trabajo en un banco y se me ponen situaciones bien complicadas que a veces tengo que hacer cosas no muy buenas, pero el trabajo es acá, la iglesia es allá, el trabajo es acá. O sea, ¿qué me estaba diciendo el hermano? O sea, soy cristiano en la iglesia. Acá hay que sacar la chamba y a veces hay que hacerle de una manera no muy ortodoxa. Ya desde ahí dijo, no, pues ya hay muchas cosas que el hermano probablemente estaba haciendo que no eran muy correctas. Pero la lección nos enseña, hermanos, que nuestro trabajo como cristianos, somos cristianos en todas las áreas de nuestra vida. El servicio a Dios trae recompensa. Y Dios, hacerlo todo como para la gloria de Dios. Todas nuestras acciones. Si hay algún comentario, hermanos, algo, pregunta, lo que sea. Si no, damos gracias al Señor. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar congregados. Te ruego que mis hermanos los guardes, los bendigas en esta semana por comenzar, que podamos con nuestras acciones, Señor, honrarte, glorificarte. Todo lo que hagamos, lo hagamos en tu temor, Señor, para que recibamos, como dice tu palabra también, la recompensa para aquellos, Señor, que obedecen tu palabra. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén.